Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Hoy quiero tener una conversación con ustedes, más bien una conversación porque no tengo un guión específico, sino que quiero conversar para que ustedes conozcan la naturaleza de las intenciones de este canal que ya les he anunciado, pero no he podido mantener una hilación, una continuidad de programas uno con otro y por tanto quiero hacer algunas aclaraciones para que la gente eh, mm, al menos me ayude. Yo necesito la ayuda de los que me visualizan, los que me escuchan y los que me ven. Las dos cosas se hacen al mismo tiempo, la escucha y la visión. Pues quiero hablarle de algunos aspectos de mi vida. Por ejemplo, yo soy cubano, viví 77 años en Cuba de manera ininterrumpida, solamente fue interrumpida por aproximadamente 8 meses que estuve fuera de Cuba en España, y 3 meses que estuve una vez fuera de Cuba en Estados Unidos, hace ya desde el 2008, solamente 3 meses. He estado en otros países como México, por días nada más, en Ciudad de México. He estado en Panamá, he estado en Guayaquil. Conozco algunos países de América Latina y del Caribe también. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la historia de mi vida, porque yo soy el testimonio de muchas gentes de pueblo, profesionales o no, trabajadores, gente que hemos tratado siempre por la educación que nos dieron nuestros padres de ser personas educadas y un vocablo que casi nadie emplea y una cualidad, un valor que casi nadie defiende ya ni siquiera sabe interpretarlo, que es la decencia. La decencia es uno de los valores más importantes. Yo recuerdo que desde muchacho, cuando yo oía decir a alguien, esa es una persona decente, ese muchacho, ese hombre, esa mujer, esa muchacha, pertenece a una familia decente. Cuando usted decía la palabra decente, ahí incluía su honestidad, su sencillez, su honradez, su responsabilidad, su seriedad. Porque para todo en la vida se necesitan estos factores, incluso disciplina también. La disciplina es un factor también que incluye uno de los valores también que tienen una importancia tremenda, aunque la gente a veces no se la da. Pues hoy quiero hacer un programa un poco, si se quiere decir de alguna manera, informal. Voy a tratar de que no se extienda mucho, aunque sea 15 minutos, aunque después en otro momento tenga que retomar nuevamente este tema. Quiero hablar en el sentido general de lo que yo he recibido en carne propia, en mi experiencia personal, no solamente personal, sino la de otros que han convivido conmigo en diferentes lugares, en diferentes situaciones, en diferentes trabajos, en diferentes responsabilidades desde que era apenas un niño. Empecé a trabajar muy temprano con mi padre en un carro de reparto de embutidos que no era de mi padre, ni el carro ni los embutidos. Era un simple chofer que comercializaba esos productos que eran de un dueño, que los depositaba en un almacén y nosotros, mi padre y yo, los sacábamos de ahí porque el carro lo brindaba también la compañía de los embutidos. Lo facilitaba para que las personas salieran por los municipios y por la ciudad a comercializar los productos, me acuerdo que se llamaban productos morenos. Eran fabricados por ahí por San Cristóbal o Candelaria, me parece. Pues bien, esa fue mi primera experiencia laboral con mi padre, que me enseñó a manejar. Fue el primer oficio que aprendí, manejar. Y la experiencia de mi padre también, un hombre muy transparente, muy honrado. Un hombre que nació en el año 1909. Conoció casi todos los gobiernos de Cuba. Fue militar también 26 años. Nunca le hizo daño a nadie. Más bien ayudó a muchas personas a que no los torturaran, no los mataran, no los persiguieran, no los apresaran. Conocidos y no conocidos. Pues ese padre que tanto cuidó de no hacerle daño a nadie y de que no perjudicaran a otras personas,
con el propio triunfo de la revolución, cuando nosotros pasábamos por la cuadra donde vivíamos. Por eso yo tengo una tesis de 42 cuartillas, que algún día pienso escribirla formalmente y publicarla, en la que en esa tesis yo demuestro que nadie le ha hecho tanto daño a ese sistema disfuncional y a esa llamada revolución, que se convirtió en una involución, y junto con la involución, la traición. Traicionaron a los que ayudaron a hacer la revolución, porque nunca se les dijo que esa revolución era para derrocar una dictadura inepta, asesina, para luego implantar un régimen totalitario, disfuncional, que ha hundido a Cuba en 64 años de ignominia, y que muchos no se explican y dicen que si los cubanos son así, que si los cubanos somos allá, que si somos acá, que la culpa la tiene el pueblo. La culpa la tenemos todos. El gobierno y los ciudadanos. Pero los ciudadanos están más justificados. Quieren que le digas por qué. Yo fui 40 años profesor. Y cuando usted tiene coartadas sus libertades, cuando la proyección de algo que parecía que iba a ser lo mejor del mundo el 1 de enero del 59, que yo tenía alrededor de aquella edad, de unos 14, unos 15 años aproximadamente, nací en el 44. Hoy estoy al cumplir ahorita los 79, casi 80 años. Y quiero que el tiempo que me quede, todo el que me quede, sin ningún otro interés de ascendencia, ni de gloria, ni de popularidad, no tengo pretensiones políticas para nada en un futuro, aun si fuera 40 o 50 años más joven. Aunque si fuera más joven, quizás eso me lo podría cuestionar yo mismo y decir, ¿por qué no voy a hacer política? Porque el problema es que siempre estamos juzgando. Hay una gran voz popular en Cuba y en todas partes. Los políticos son unos descarados, yo no creo en ninguno, todos son unos mentirosos. ¿Por qué? Porque hemos dejado que en nuestro país la política la realicen, la hagan gente ineptas, gente sin cualidades, sin valores, que lo que sí andan buscando es sencillamente eso, instaurar un poder, mantenerse. Quizás nadie podría llegar a la profundidad de saber si algunos lo han iniciado con buena intención. Pero como dice la frase, que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Y a Cuba nos trajeron sin saberlo algo que pudiera ser una especie de sinónimo de eso que acabo de pronunciar, de un infierno. Les voy a decir por qué un infierno. Primero, se sirvió de la mentira para incitar a un pueblo a la rebelión, que era necesario que ocurriera el cambio, que se dio de una manera muy fácil. No llegaron a 2 años en los montes y trabajando en las ciudades con terrorismo de Estado, células revolucionarias que lo que hacían era incendiar casas de tabaco de los campesinos, incendiar lotes tremendos de cañaverales que producían azúcar para el país, incendiar trenes, incendiar casas, hacer atentados contra las autoridades que representaban muy mal hecho, muy mal representada la autoridad en muchos de los casos, pero nadie tiene derecho a tomarse la justicia por sus propias manos y quitarle la vida a nadie. Y se les quitó la vida a muchas personas. Y se pusieron bombas en lugares públicos para crear el terror, el pánico, el miedo, para poder realizar sus actividades de una mejor manera. En la época antes de la revolución, porque muchos no lo conocen, usted podía vivir en casa de cualquier amigo, en cualquier municipio, en cualquier provincia, sin problema, en la capital, donde fuera. Nadie le iba a preguntar a nadie qué hace esa persona en su casa. Y veo entrar una persona a tu casa cada rato, ¿quién es? Nadie se atrevía a hacer esa pregunta. Si usted se lo decía aquí, lo aceptaba, pero nadie se lo preguntaba. Y usted podía comprar más comida o menos comida en un almacén o en una tienda y nadie le cuestionaba para qué usted la quería. Para tener guardada en mi casa. Y era para ayudar a las guerrillas que estaban alzadas en la sierra. Y era
para encubrir a personas que estaban trabajando en la clandestinidad contra el gobierno de Batista, que no lo encuentro mal, que el gobierno tenía que cesar. Pero se inventó todo de una historia me absolverá, que por fin no logró que lo absolviera, porque a estas alturas ya esa figura apenas ni se menciona ya, ni dentro ni fuera de Cuba. Donde más se menciona es dentro de Cuba, porque no les queda otro remedio. Porque no dejó de ser un hombre con cierto carisma en el sentido de que era una persona rara. Yo tengo una experiencia personal de una persona que habló conmigo, con un grupo de amigos míos, de hermanos míos, por más de una hora. Estuvimos alrededor de casi 2 horas conversando. Y me narró cosas íntimas del máximo líder, el que fue máximo líder, que son increíblemente asombrosas. No voy a hablar en detalles del asunto, pero lo hablé precisamente con una persona que lo conocía bastante y que tuvo también, además esa persona tuvo referencias de su propia madre, de la madre de Fidel, y Gutiérrez Menoyo. Estuve más de 2 horas conversando con Gutiérrez Menoyo antes de fallecer, que en paz descanse. Un hombre se ve muy sincero, muy austero, valiente. Me narró muchas cosas que no las voy a decir ahora a pormenorizar, porque pareciera como si fuera un ensañamiento contra una persona que ya no puede hablar, no puede defenderse, decir si es cierto, si es mentira. Y que nadie venga tampoco a sacar la cara, decir eso es falso, de dónde lo sacó, dónde está. Yo, bueno, una experiencia mía personal. No leí ningún periódico, ningún libro. Lo oí con mis oídos de boca de la persona que le conocía bien. Hubo una serie de maquinaciones incluso antes del triunfo de la revolución, porque siempre tuvo la previsión de mantener en su poder todo el poder, desde incluso que estaba en la sierra. Un hombre que baja de la sierra sin un solo arañazo, que se equivoca y no encuentra el cuartel Moncada, un hombre que era de Santiago de Cuba, iba con un chofer también que era de allí, y se les perdió el cuartel, llegaron tarde. No tenía una sola herida, ni un solo rasguño, ni heridas de bala, ni de ninguna naturaleza, ni vestigios de ninguna tortura, ni ningún documental consistente de los tantos cientos o miles, no sé cuántos atentados le hicieron. De eso no hay constancia testifical que lo pueda demostrar. Eso no es importante, pero es que construyeron un héroe. Construyeron un héroe que no lo era tal. Una inteligencia que no era tal. Una genialidad que no era tal. Porque si hubiese sido tan genial, hubiera logrado algunas cosas y apenas casi nada pudo lograr. Un hombre con mucha suerte, eso sí. Y entonces se creó un mito. Y el mito no es nada más que atribuirle cualidades a un objeto, a una persona, a una cosa que son falsos. Eso es el mito que se hizo alrededor de él. Un hombre grande, le decían el caballo, tipo es un bárbaro, se la sabe toda, sabe de esto, un montón de cosas sabía. Pero ¿de qué le servía si creía de verdad que él se creía de verdad que lo sabía todo de todo? Y que tomaba las determinaciones de la época, era muy sabio. Según sabio. Pero bueno, no vamos a juzgar a una persona ahora que ya no está. Mi respeto siempre para las personas, nunca me gusta agredir personas, ni burlarme de personas, ni, como pudiéramos decir, hacer leña del árbol caído, nunca me ha gustado. Nunca he permitido que en presencia mía nadie se burle de una persona ni la ofenda, si la persona está enferma, si es un anciano, si es mayor. Nunca se ganan méritos perjudicando a las personas. Si la persona ha actuado mal y son sus acciones producto de una ideología, de una manera de pensar, vamos a combatir la ideología. Vamos a decir la verdad, sin necesidad de combatirla. No hace falta una guerra. Las palabras, cuando llevan en sí la realidad y la verdad de lo acontecido, no hay nada que las pueda parar. Por eso estoy tratando de decirles cosas que yo las conozco porque las he vivido. No las he leído en ningún libro de historia en mi carrera en Cuba, cuando estudié como cuando fui estudiante, que tengo también mis anécdotas.
porque fui dirigente dentro de la educación, porque trabajé con las escuelas del partido, los cursos dirigidos, donde muchos de ellos me respetaban mucho y yo los respetaba a ellos, donde muchos de ellos me dieron lecciones de aquellos de los primeros, la primera etapa, porque eran respetuosos. Y había como especie de un orden y de una intención de no llevar al extremo esto de las ideologías. Ya después se hizo una fiebre atroz, perjudicial, perdón, pero perjudicial para ellos mismos, no para los que lo... Y por supuesto a los que se lo aplicaban también era perjudicial, los excluían. Pero al principio hubo cierta confianza, decía, si la persona es buena, vamos a ponerla a trabajar, ya no después. Ya después había que ser revolucionario para tener un cargo, había que tener un carnet del partido, un aval que alguien le diera de verdad, y que el tipo lo manifestara constantemente, que yo doy la vida por esto, a mí hay que matarme. Entonces esa reiteración de manifestación y de confesión de ser un, un miembro incondicional de la revolución, esa señora en tercera persona, que nadie sabe dónde está, y que se lograron algunas cosas buenas, no vamos a decir que no, porque bueno, cuando tú hablas de que en un país hay una educación gratuita, y una salud pública gratuita, pero hay que ver qué tipo de educación es. Hay que ver cuán cara le cuesta al ser humano una educación de esa naturaleza. Yo viví en el monstruo y le conozco bien las entrañas. 40 años impartiendo clases, en el aula. Nunca fui dirigente de buró, siempre estuve en el aula, con alumnos de todas las edades. Así que tengo una referencia amplia en 40 años. Sumar todos mis alumnos creo que sería una cosa bastante difícil porque no pudiera. Serían, yo diría que hasta decenas de miles en 40 años. Y diferentes edades, y sexo de todos tipos, mujeres, hombres, de todo tipo. Pues bien, en el próximo programa concluiré con 15 minutos más, que tenga una idea de cómo soy y por qué lo hago. Lo hago porque quiero que mi pueblo no siga sufriendo. Porque quiero que en mi pueblo no haya violencia. Porque todo lo que se edifica, lo repito, lo reitero, todo lo que se edifica sobre la violencia, más temprano que tarde se convierte en violencia. Y más que violencia se convierte en boomerang. Boomerang que usted lanza con la intención de darle a algo y él hace su recorrido en pos del blanco al que usted quería darle y vuelve nuevamente a usted mismo. Todo el mundo sabe lo que es un boomerang. Pues de esas cosas quería hablarle en sentido general. No soy un erudito en historia, no soy, sencillamente fui profesor de español y literatura. Los avatares de la vida no me han permitido leer todo lo que hubiera querido leer. He leído algo, pero hubiese querido haber leído más todavía. Pero de lo que he leído ha sido bastante fructífero para mi formación. Recordarles que todos somos el resultado de la historia que hemos vivido desde niños hasta que nos hacemos adultos maduros y nos decidimos por tener una forma de pensar que puede parecerse a la de otro, pero siempre es distinta. Cada ser humano es uno e irrepetible. Somos irrepetibles en las huellas digitales, irrepetibles en la córnea de los ojos, somos irrepetibles en el ADN, en la forma de hablar, en la entonación, en la forma de caminar. Todos somos diferentes. Unos tienen unas cualidades, otros tenemos otras cualidades. Lo único que sí nos identifica es la dignidad del ser humano, por haber nacido del mismo padre y creado por el mismo padre. Todo lo demás es falacia. La igualdad es una ley, la desigualdad es una ley inconmovible, una ley biológica inconmovible, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista social. Somos iguales un basurero que recoge los latones de basura en los portales o en las aceras y un ingeniero, un literato, un artista, porque somos todos seres humanos y esa dignidad nunca se pierde. Pero hay diferencias porque el que recoge basura
no pudo, no se lo permitieron, no tuvo voluntad para estudiar o para aprender, no tuvo acceso a esa educación. Y es por eso que tiene ese oficio que no tampoco es deshonrado, recoger basura. Si no hubiera gente que recogiera basura, el mundo estuviera lleno de basura por todas partes. Entonces, bueno, para la próxima voy a utilizar otros 20 minutos más para terminar con algo que se refiere a mí. Si quieren hacer alguna pregunta, se los agradezco. He estado pidiendo siempre en este canal que me hagan comentarios. Pero me doy cuenta ayer viendo mis propios canales, mis propios programas en el canal mío, y he visto que están clausuradas los comentarios. Mandé a preguntar en los avisos que ponen de ayuda por qué los canales míos no tienen comentarios. Yo pongo comentarios en todos los canales que veo. Y si, bueno, si la gente de YouTube me escucha, por favor quisiera, igual que me le ponen subtítulos, que se lo agradezco mucho, me ayudan a veces para la edición, consultan que yo quiero que le hagan al video. Los míos casi siempre son naturales, tales como los hago, ahí están. Yo no tengo estudio, ni tengo set especial con nada en el fondo que haga alusión a nada, ni a nadie. El día que pueda poner una bandera cubana, sería lo más que pondría ahí arriba. Una caridad del cobre, si acaso, algo. Pero desde el punto de vista político, así no tengo interés. Bueno, encantado de irlos conociendo y ustedes me van conociendo a mí. Para el próximo encuentro voy a departir otro rato con ustedes, otro momento, si me lo permiten. Y quiero comentarios, por favor. Muchas gracias.